Aprender a vivir con la ausencia. Conversaciones sobre el duelo. Con Ruth García, Paco Sánchez y Mireia Rosique. En este nuevo episodio de Aprender a vivir con la ausencia, queremos detenernos esta semana en una pregunta que incomoda, pero que también, quiero decir, puede sanar. ¿Estamos preparados para hablar de la muerte en casa, en el colegio, con nuestros hijos, con nuestros adolescentes o incluso con nosotros mismos? A menudo pensamos que hablar de la muerte quita la inocencia, que es un terreno demasiado oscuro para llevarlo a las aulas o para nombrarlo en familia. Pero el silencio no evita el dolor, solo deja a quienes lo viven sin herramientas. Hoy nos acompaña Mireia Rosique, enfermera y especialista en acompañamiento emocional, para ayudarnos a entender cómo explicar una pérdida a un niño de 5 años, cómo acompañar a un adolescente cuando la muerte aparece cerca y qué hacer cuando esa ausencia viene marcada por un suicidio. Queremos aprender a hablar sin miedo, a escuchar sin juzgar y sobre todo a acompañar sin huir, porque el duelo también se educa y también se comparte. Hola Mireia, muy buenas. Hola, muy buenas. Solemos decir que hablar de la muerte es quitarles la inocencia a los niños, como decía Paco. ¿Por qué es importante no esconderla y por qué insistís en introducir la educación para la muerte desde edades tempranas? Porque la inocencia no es ignorancia, es confianza. El niño confía en el adulto, con lo cual el adulto lo que necesita es ofrecer verdad, ¿no? Y cuando ocultamos la muerte a un niño, no le estamos protegiendo del dolor, lo estamos privando de la verdad, de la autenticidad. Y el niño lee la mentira, siente cuando algo no concuerda con la realidad. Educar de espalda a la muerte es educar para la mentira. Así que no podemos educar de esta forma si somos conscientes. No es un tema demasiado triste, demasiado lúgubre para un entorno donde los jóvenes van a aprender y a socializar, como es el colegio, como es la escuela. A ver, los niños ven la muerte en los videojuegos, en las noticias y últimamente bastante, ¿no? Lo escuchan por todos lados, todo el mundo la ve, pero está todo fuera de contexto. Entonces, el aula tiene que ser también el lugar donde la muerte se humaniza, se explica como parte del ciclo de la vida, no con un castigo ni un tabú. Y al contrario, la pedagogía de la muerte es en esencia una pedagogía de la vida. Desde la visión humanista, entender que somos vulnerables, finitos, que todo eso nos da la urgencia de amar, de cuidar, de sentir todo lo que hacemos, nuestra relación con el otro, ¿no? Si no sabemos que vamos a morir, pues en realidad no sabemos que estamos vivos, porque no existe la muerte sin la vida. Es un concepto que van juntos, igual que no existe la vida si no hay muerte. Es que las dos cosas van juntas. En los institutos, en los colegios, en la universidad, se enseña a los jóvenes a proyectar el futuro. Pero no se les enseña a gestionar la frustración o la pérdida cuando este futuro se rompe. ¿Qué pasa? ¿Cómo le acompañamos? Entonces, si no enseñamos esto de acompañar, de perder, el duelo, y enseñamos a transitar, ¿no? Esos momentos de dificultad donde hay que sostenerse uno y que los demás sostengan. Y esto es la función, ¿no? ¿Cómo se les explica a un niño de 5 años que alguien ha fallecido y que no va a volver sin generarle un trauma? Hombre, para empezar, con mucha ternura, con autenticidad, con una honestidad biológica, es decir, a esa edad el niño necesita, lo primero, seguridad, siempre, que su entorno se mantenga seguro. Entonces no podemos utilizar eufemismo como se ha ido de viaje, porque el niño va a esperar que vuelva con su maleta. Claro. Entonces hay que decir la verdad como es, con la palabra cruda, de la manera que él lo pueda entender sin agresión. Un niño se entiende, hay que explicarle que el cuerpo es como una máquina, como un vehículo que pues hay un momento que se puede estropear y que ya no funciona, y cuando ya no funciona pues ya no sentimos, ya no respiramos, ya no hay dolor, no tenemos frío, no tenemos nada de todo esto, pero que seguimos
vinculado, ¿no?, con otra cosa, que seguimos vinculados con el amor y que lo vas a tener en tu corazón, y igual le tocas a tu niño el corazón y dices, y lo vas a mantener ahí, tú también, el resto de la vida. Y hay que intentar meter las cosas de forma natural. Por ejemplo, en el cole, pues podemos tener una planta en la clase y esa planta se muere, ¿no? Pues aprovecha el momento, habla de lo que es el ciclo de la vida. Hay un pájaro en el recreo que se ha caído y se está muriendo. Aprovechemos esto. Pasa eso, hay accidentes, hay cosas que pasan en la vida, se muere. Acompañemos la naturaleza. Cuando normalizamos cosas en la infancia de este tipo, se queda dentro de nosotros ese recuerdo de decir, sí que se puede, ¿no? Estas cosas pasan. Es inconsciente, pero está ahí. Es un sustento, ¿no? Como, pues mira, un colchoncito de recursos que se está montando poco a poco. Y esto es lo que hacemos, ¿no?, en el colegio, junto con la familia, evidentemente. La familia es muy importante. La prevención empieza siempre en normalizar, siempre. Y en la adolescencia, Mireia, que es una etapa ahí donde no es fácil la comunicación con nuestros hijos, el silencio o los monosílabos, ¿no?, a la hora de darte una respuesta, bien, sí, no. Parece que, ¿no?, lo inunda todo. ¿Cómo hablamos con un adolescente de la muerte? Pues el adolescente entiende la muerte como el adulto. Ella no hay palabras que le puedan engañar, no hay nada que le engañe. Entonces hay que hablar con sinceridad con el adolescente, con las palabras de verdad. Ahora bien, el adolescente lo que no tiene son todos los recursos del adulto. Estemos bien tranquilos. Es verdad que el duelo de un adolescente se puede disfrazar, pues, de mucha rabia, mucha ira, o de lo contrario, ¿no? Mucha apatía, aislamiento. Y bueno, lo importante con un adolescente es dejarle su espacio. El adolescente necesita ese espacio, ¿no? Entonces, si está en su habitación, lo importante es que sepa que en la habitación de al lado no está vacía. En la habitación de al lado está la persona de confianza que está ahí para sostenerte cuando tú lo necesites. Es decir, esta presencia silenciosa que está ahí, pero que sostiene. Esos son los padres. Y también existe en el colegio esa presencia del profesor, ¿no?, que te está mirando, y porque el profesor no tiene por qué tener el papel de psicólogo y mucho menos de esto, ¿no?, pero sí del contenedor, del sostén en la clase cuando ese adolescente vive el duelo. El que le sostiene la mirada y que le dice, estoy aquí para cuando tú quieras, cuando tú lo necesites. Aquí estoy, pero de verdad, ¿no? De verdad, no nos excusemos, ¿no? No podemos excusar frente a un niño o un adolescente que tenga dolor, que está en duelo y que necesita de la adulta para sostener dentro de su mundo de adolescente, ¿no? El adolescente y la muerte tienen una relación muy, muy particular. El silencio del adulto ante el duelo nunca es lo correcto, porque lo va a interpretar como un abandono. Claro, el silencio puede agravar, ¿no?, el trauma. Sí. El silencio, el no acompañar no ayuda a afrontar, ¿no?, lo que tiene que afrontar el dolor. Si hay un silencio, la persona, el niño o el adolescente va a pensar que algo mal está en él. Uh-huh. Algo mal está en él, no en lo que está ocurriendo, sino algo mal está en él. Si no lo miramos, no lo contemplamos, no lo sostenemos, no lo abrazamos. Mireia, entramos en un terreno difícil, el tema del suicidio. ¿Podemos hablar del suicidio y su prevención? Pues sí, la ciencia es clara a ese nivel. Hablar de suicidio es la forma más responsable de los adultos y de la sociedad, sin morbo, ¿no? Sin centrándonos solamente en el alivio del dolor, en lo que hay que existe una salida. Hablar de suicidio es un factor de protección, tiene un efecto protector, la palabra.
poder hablarlo, ¿no? De poder decirlo. Y que alguien que tenga la idea en su cabeza, o aunque la tenga lejos, pero que sepas que el suicida es el final de un túnel de desesperanza donde la persona no quiere morir, solamente quiere dejar de sufrir. Entonces, si cuando hay una idea suicida o algo así, es porque hay un sufrimiento intenso. Si podemos hablar de ese sufrimiento, si podemos hablar de ese dolor, sin juicios, sin nada ninguna barrera, ¿no? Si acogerlo del corazón, la autenticidad, podemos ayudar a esta persona a encontrar la fuente de su dolor y poder ir a curar ahí, a investigar qué es lo que pasa, qué es lo que pasó ahí, para que tú sientas que la vida no tiene sentido para ti. De hecho, hay muchos centros que temen que hablar de suicidio genere un efecto contagio. ¿La ciencia y la psicología qué dice sobre eso? Pues mira, si en la universidad y en los institutos se abren espacios o canales para que se hable de la salud mental y del sentido de la vida, estamos dando aire al alumno, a la persona, quien siente que se asfixia. Porque si ponemos palabra y que estamos dispuestos a escuchar lo que sea sin juzgar. El tabú es el mejor aliado del suicidio, el silencio. Que no se hable, ¿no? Que no se hable. Y la palabra es el mayor enemigo del suicidio. La palabra, la escucha compasiva, atenta, el no juicio, la tolerancia, la amistad, el amor. Todo eso son factores de protección que nos acompañan, que nos abrazan. El no juicio, sobre todo, creo que muchas veces lo hablo, ¿no? Cada vez que he venido, creo que hay momentos hablo de no juicio. La educación también es enseñar a amar y a amarse. Porque cuando no tenemos sentido de la vida, que nuestra vida no la amamos lo suficiente, no nos amamos suficiente para decir yo valgo la pena estar aquí en ese mundo, yo formo parte de esto. Tenemos que aprender a amarse, a respetarnos, a respetar. No hay amor sin respeto. El respeto a la persona, el respeto del otro. Y esto es una cosa que se tiene que transmitir en los colegios también, en los institutos, en las universidades. Educar para la muerte es educar para vivir la vida con conciencia. Con todos los sentidos abiertos y conectados. Es confiar en la herramienta interna que tenemos todos para seguir adelante sin obviar nada. Es decir, sin obviar ninguna emoción, sin tenerle miedo a nuestros miedos. Porque a veces los miedos nos dan miedo, entonces los escondemos cada vez más. Y si la escuela y la familia acompaña, y no voy a decir una palabra así, alfabetizar la emoción sobre la pérdida, estamos haciendo prevención primaria del suicidio. Y de adicciones. Un niño que sabe transitar su duelo, porque su entorno lo ha validado, lo ha acogido, sin juzgar, será un adulto que no va a necesitar anestesiar ese dolor con ninguna sustancia ni cualquier otra cosa, ¿no? Mireia, y tú como enfermera, has ejercido tu profesión a lo largo de tu vida laboral, como experta en duelo, en pérdidas, ¿qué nos dirías, qué consejo nos darías para acompañar a los supervivientes, por ejemplo, a esos compañeros que se quedan tras un suicidio? Un compañero se suicida en clase. ¿Cómo se acompaña al resto de compañeros, de supervivientes, por así decirlo? Pues con la presencia compasiva. Hay que acoger y limpiar, entre comillas, lo de limpiar la culpa, ¿no? Que pueda sentir todos los que estamos alrededor del que se haya suicidado. El superviviente siempre se pregunta qué no hice, qué no vi, por qué no me preguntó. Siempre busca la culpa en uno mismo, ¿no? Diciendo yo aquí no he estado a la altura, cómo no le he podido ver, si es mi amigo, si es mi hijo, si es mi pareja. No. Debemos ayudarle a entender que el suicidio es multicausal, no tiene nada que ver con una sola persona en un solo acto, un solo momento, y que los que estamos a su alrededor no somos culpables de nada, que no tenemos la culpa, ¿no? Y no somos responsables, pero sobre todo
cuando estamos en el colegio, en el instituto, el centro educativo debe permitir ese duelo. Porque si hay un alumno que ha perdido un amigo, pasa, ¿no? Hemos tenido en los informativos, ¿no?, niños jóvenes que se han suicidado. Pues no se le puede pedir al día siguiente hacer un examen de matemáticas, por ejemplo, ¿no? Hay que humanizar los tiempos en los colegios. Darle prioridad a la vida, no a un examen. Y así los compañeros se van a sentir acompañados, se van a sentir importantes, se van a sentir seguros, diciendo que este entorno donde voy yo, ahí, y en casa, evidentemente, hay que trabajar en equipo, la familia, la casa, y el niño y el cole o el instituto. Y si se educa en sostener la vida en todos los momentos, inclusive la muerte y esas muertes que son tan dramáticas. ¿Y qué papel juegan los padres en todo esto? ¿No deberían ser ellos los que lleven la voz cantante? ¿No se debería tratar ese tema también en casa? Claro, la familia y la escuela deben ser un equipo. No son dos cosas que están desligadas, que es un equipo y una alianza de cuidados. Y en realidad debería ser también una relación triangular, ¿no? La familia, la escuela y el niño casi en el centro, ¿no? Pero es triangular la relación. Para que exista una red de sostén emocional en caso de pérdida o de trauma o de cualquier cosa que le pase al niño que le afecte, que provoque un duelo. Los padres son el refugio emocional, pero el colegio es el espejo social, donde está con sus iguales, donde está muchas horas diarias, como 8 o a veces más, ¿no?, cuando tienen actividades extraescolares. Entonces, en el entorno del colegio tiene que haber un espacio, un sentimiento de seguridad, donde yo pueda expresar lo que siento, lo que me pasa y que me miren, pero que me miren con compasión. Y también si un padre le explica a su hijo la muerte en su casa, con amor, con sus valores, el colegio o el instituto, si ahí el tema es tabú y no se habla y hace como que todo no pasa nada y vamos a seguir igual, pues el niño entiende que algo malo funciona, algo no funciona bien. Claro. O lo que en mi casa no funciona bien, o que aquí no funciona bien, como me dicen que yo puedo, de un lado, puedo expresar mis emociones y aquí tengo que poner una coraza y no sentir. Esto no podemos hacer porque es totalmente contradictorio. Necesitamos coherencia. Los padres deben permitirse ser vulnerables delante de sus hijos. Llorar juntos es la mejor lección de resiliencia para un padre, para una madre, para una familia. Y en el cole también. No claro, pasa en nada. ese equipo de padre, madre, bueno, familia, ¿no? Porque puede ser padre, padre también o madre, madre. El niño y los profesores, ¿qué mensaje le darías a los docentes que nos están escuchando y sienten miedo o responsabilidad excesiva a la hora de hablar a sus alumnos de la muerte? Pues que el miedo es normal, porque amamos la vida, pero que no dejen que sus hijos, alumnos, se queden huérfanos de palabras, sin palabras para poder contar lo que sienten. La pedagogía de la muerte no consiste en dar respuestas de estas magistrales, académicas y protocolos y estas cosas, sino en estar presente, saber estar presente. La presencia no es algo que el cuerpo está aquí, pero mi mente está ahí. O estoy aquí, pero estoy en otra cosa. No, cuando estamos presentes, estamos presentes y se nota en el ambiente. La pedagogía de la muerte, como dice la visión humanista, somos seres vinculares. Los que nos salven no es evitar el dolor, sino tener que atravesarlo, sí o sí. Y el duelo es esto, atravesar el dolor, saber hacerlo, pero no hacerlo solo. Si implementamos esta educación para la muerte, estamos creando una red de seguridad. Estamos enseñando a los niños que el dolor compartido pesa la mitad. Y ese es el mejor antídoto contra la sociedad y la alienación que acaba alimentando las adicciones en la edad adulta cuando los duelos se congelan.
La diferencia entre un niño que acaba en la posibilidad de adicción y uno que desarrolla una resiliencia no es la muerte en sí, sino cómo se ha gestionado ese duelo, ese dolor con él, cómo se le ha sostenido. Cuando un niño vive un duelo en el silencio, el dolor se congela y biológicamente su cerebro se queda atrapado en un estado de estrés crónico. Y esto hace que las conexiones cerebrales y los lugares del cerebro que manejan las emociones y las respuestas coherentes se desconecten. Ujú. Entonces, años después, este adulto, pues, si se acompaña, no consumirá droga por vicio, sino la va a consumir porque es la única forma que va a encontrar para anestesiar este dolor, ese frío que le ha acompañado durante la infancia hasta la edad adulta, cuando se encuentre otra vez con una pérdida o una situación donde se siente desprotegido. Mireie, gracias. Mireie Rossi, que es enfermera y especialista en acompañamiento emocional. Hay 1000 formas de presentar a Mireie, ¿verdad? Es por quitar un poco de intensidad. Yo solamente quería sí. decir una cosa más. Una frase. Educar en la muerte es sembrar libertad y vida. Yo creo que esto es importante decir.